Gracias, muy amable. Bueno, en fin, disculparme la intensidad expresiva que me acompaña siempre que hablamos de Cartagena, ¿no? Creo que es solo superada por la expresividad de Tomás cuando habla del mismo Cartagena. Mi conferencia tenía 5 partes, como es lo canónico. La primera hablaría de racionalización, la segunda hablaría de filosofía de la historia, la tercera hablaría de cuerpo místico y la cuarta hablaría de Cristo, arquetipo, o arquetipo Cristo, y la quinta es una breve conclusión, como es natural, ¿no? La primera racionalización no la voy a leer porque quiero atenerme al tiempo que me dan y decir simplemente que comparto la tesis, es conocido, de que el mundo occidental tiene un motor de racionalización decisivo que es específicamente el judaísmo. Esto es, por supuesto, el cristianismo es un motor de racionalización, pero es un motor de racionalización que se apoya en el elan que viene del judaísmo. Este motor de racionalización judeo-cristiano se manifiesta de manera muy especial con los conversos, ¿no? Los conversos, porque además de la racionalización que podemos llamar moral, que es propia, ¿no?, del mundo profético de Israel, fundamentalmente culmina con el Deutero Isaías, la racionalización que implica la relación entre judío y cristiano inevitablemente nos lleva a la racionalización de la historia, ¿no? Es un ámbito no estrictamente moral, que por supuesto también es moral, pero que tiene la historia como objeto. Por lo tanto, paso a mi segundo punto, que es filosofía de la historia. Y nos vamos a encaminar hacia lo específico de esta intervención, que es la percepción que del pueblo judío tiene el defensorio. Aquí debo decir que lo más específico de la racionalización procedente del judaísmo y del cristianismo reside en su capacidad de racionalizar la temporalidad y la historia. Esta historia, por supuesto, está presidida por el arquetipo de Adán, arquetipo inicialmente único. Sin embargo, el mundo debe albergar la diversidad y eso representa la figura de Eva. Eva es el principio de diversidad. De esta historia de Adán y Eva, extrae Cartagena esta tesis. Es dualitate unitas ac unanimitas cordium ac etiam corpori dividi non censurem. De la dualidad no se sigue, no se sigue que se separe la unidad. En la unidad se sigue, en la medida en que la unidad configura el sentido simbólico del matrimonio, se sigue la unidad y unanimidad de los corazones y de los cuerpos. Muy importante, y de los cuerpos. Frente a toda la ontología política de Carl Schmitt, esto es muy importante, porque el judaísmo no puede, el judaísmo profundo no puede estar en esa teología. La dualidad no rompe la unidad originaria. Partiendo de quien él creía que era San Agustín, pero que nuestros editores, profesor Fonseca y profesor Rolán, nos dicen que no era Agustín, que en el fondo era Beda el venerable, Cartagena recuerda el pasaje de la glosa ordinaria en el que se lee como exigencia de unidad, que la unidad se conserve armoniosa en los muchos, y multis concors unitas servarem. Se trata del espíritu cosmopolita que siempre acompañó a la específica racionalización moral de la ley impulsada por el cristianismo con su capacidad de trascender la vieja asociación entre racionalidad moral y pueblo elegido, o la vieja interpretación de la racionalidad moral como algo que es propiedad de un único pueblo. Cartagena, como los conversos de 1391, también se ha mostrado decidido a superar la estrechez del pueblo elegido. Pero no ha tomado esa decisión al margen de los motivos propios del judaísmo y como su propia culminación. En este sentido,
ha legitimado la irrupción del cristianismo desde el judaísmo. Y al hacerlo, como he explicado, se siente capacitado a revelar la verdad de Cristo de un modo que solo un judío puede hacer. De este modo, Cartagena ha repetido el gesto de Pablo, pero de una manera histórica, concreta, que me parece más interesante que la de Pablo, como luego diré y por qué. Si tuviera que dar una razón para esta afirmación, diría que el relato de Cartagena es más complejo, aunque desde luego integra en su seno el relato de Gálatas, la diferencia entre tiempo de la ley y tiempo de la gracia. Pero quiero decir que la hermenéutica histórica de Cartagena, la que atraviesa como un suspecto implícito todo el defensorium, es más elaborada y compleja, pues en cierto modo se trata de un relato adecuado al presente concreto del siglo XV castellano. Interpretando el momento de Babel, tan crucial en la hermenéutica de Cartagena, se nos dice que Dios contempló el momento previo de unidad como positivo. Ecce, unus est populus, et unum labium omnibus. Eso es positivo, uno es el pueblo. Míralo, uno es el pueblo y uno es el labio de todos. Y entonces nos recuerda que nulla tungentem ali est prerogativa natalium preferenda. Nadie estaba allí con una preferencia, una elección por cuestión del nacimiento. Allí no había pueblo elegido, ni nadie podía considerarse superior. Por un instante brilló unius populi ad gentis unitate. Si no entendemos este momento previo, no podemos aproximarnos a la más profunda comprensión de la historia humana desde el punto de vista de Cartagena. Aquí se da el misterio insondable de todo el Antiguo Testamento y su capacidad de iluminar la totalidad del devenir del género humano. Pues lo fatídico de aquella unidad no era la unidad, es que se empleara esa unidad en la producción de la Torre de Babel. Se trató de la unidad que preparó un acto de soberbia. No podemos analizar este punto desde el Defensorium, sino desde un escrito anterior, casi 8 años antes, el Dodenarium, que Cartagena escribió para, como hemos visto antes. Su segunda pregunta iba dirigida a la cuestión de la división de las lenguas. Aunque es una cuestión que da lugar a muchas desviaciones retóricas, como nos has explicado, al final Cartagena llega a analizar este mismo pasaje del Génesis. Aquí subraya que a pesar de que allí se cumplía la unidad, Dios se vio obligado a descender al mundo. Interviene de modo directo, enderezando el rumbo de la humanidad mediante un castigo. Descendere, dice Cartagena, es semejante a animadvertere ad puniendum, para advertir al castigo. Pero ¿por qué desciende Dios si allí brilla la unidad del género humano? Cartagena interpreta el sentido de ese comenzaron a hacer esto y no abandonarán sus pensamientos hasta verlos cumplidos con su obra, como de estar unidos para hacer algo. Ese algo es propio de edificadores superbi. Es la naturaleza de eso que hacen, lo que fuerza a Dios a defender. Y es su comprensión de que no desistirán en sus cogitationibus hasta lograrlo. Edifican desde un estado mental de soberbia. Por eso Dios debe bloquear su posibilidad de acuerdo en los pensamientos y para ello deben tener voluntades diversas. Y el medio de disponer de voluntades diversas es disponer de lenguas diferentes. Todo reside en la aspiración a construir edificios soberbios. Pero comentando este punto, Cartagena extrapola la tesis, la generaliza y dice: mortales homines
addivinam quandam perpetuitatem in is caducit rebus obtinenda, non aspiren et immensitatem edificorum humana et finite creature non preparen. Los hombres mortales no aspiren a una especie de perpetuidad divina en sus cosas caducas y que las criaturas humanas infinitas no preparen la inmensidad de los edificios. Se trata de una jactancia vana, de querer ser como dioses, la sombra de Luzbel, la sombra de la rebelión original. Pero después de unos giros llenos de gracejo y de anécdotas personales a las que es muy aficionado, Cartagena ofrece un nuevo comentario más concreto. La confusión de las lenguas y las voluntades y los pensamientos tenía como finalidad que ipsa multitudo, esa multitud, menrot ut príncipe non obedire, que no obedecieran al príncipe Menrot. Esto significa que Dios quiso la pluralidad política con la pluralidad de las lenguas. Dios trató de condicionar la obediencia y la unidad política a la lengua. Por eso apostó por la pluralidad política en medio de la unidad de la especie humana. No quiso que la unidad de la especie se reflejara en la unidad política de la especie. Por supuesto, esta tesis se fundamenta bien en la primera pregunta a la que responde Cartagena sobre la dignidad del imperio. Su tesis es que los reinos, la pluralidad política, lo hemos escuchado, tienen la misma dignidad que el imperio y que éste, en la medida en que se funde en la milicia y en la violencia, no es querido por Dios. Porque lo que está fundando en la violencia, lo que está fundado en la violencia no puede durar. Los imperios no pueden durar. Pero no podemos desplegar ahora este punto. No es necesario porque lo hemos escuchado esta mañana. Lo decisivo para nosotros es que Dios dividió el mundo en 72 lenguas y en otros tantos pueblos. Por supuesto, el número 72 tiene resonancias cabalísticas en el argumento de Cartagena. Fueron 72 los pueblos, 72 los traductores de la Biblia al griego y 72 los apóstoles enviados a predicar por el mundo. La clave es que el número 72 es el símbolo de la universalidad y de la unidad de la especie humana, de su unidad espiritual. Universitas ergo humana specie et totius articulate vocis hoc numero designatum. Este número lo que designa es la universitas, la universidad de la especie y de las voces articuladas. Por supuesto, Cartagena se mostraba dispuesto a sacar enseñanzas sobre el aparente destino de las perpetuas guerras civiles en España y acerca de la creciente diversidad de las lenguas como manifestaciones de un espíritu de discordia. Y por eso es algo, pero eso es algo de lo que no podemos ocuparnos ahora. Lo clave es explicar por qué de esos 72 pueblos y lenguas se produce la elección del pueblo judío, la elección del pueblo de Israel. Y aquí Cartagena no repara en una línea de subtexto de su argumento. Por una parte señala que Adán habló y puso nombre a las cosas en hebreo. Denominaciones auten ilas querrebus a principio imposite fueron hebraicas, pues nullus ut puto negavi. Nadie puede negar esto. Las primeras denominaciones fueron las hebreas. Por otra parte, el hebreo fue una de las 72 lenguas en que se dividió la humanidad. Cartagena no extrae la consecuencia de que el pueblo elegido lo fuera por mantener el nombre originario de las cosas y el recuerdo del habla de Adán. De hecho, en la lista de los 72 lenguas que Cartagena tomó de una versión de Isidoro, el hebreo aparece en primer lugar. Sin embargo, al margen de esta memoria del nombre originario de las cosas, que llegará hasta Benjamín, la cuestión de la elección es decisiva por otro motivo. Se trata de la humildad frente a la vana jactancia de Menrot. Frente a su soberbia, Menrot, David le dice al profeta Natán, ego habito in domo cedrina, et arca Dei susperibus. Yo, el rey, habito en una casa de madera, pero el arca de Dios en una tienda de madera. Esto nada que ver con Babel. Nada más lejos de la unidad que buscaban en Roma. David habita en una casa de madera y su Dios en una tienda. El pueblo elegido no busca la unidad bajo la forma en que la buscó el género humano originario. La suya no es la forma
imperial. En el decisivo capítulo segundo de la primera parte, Cartagena comienza su verdadera filosofía de la historia, en la que el sentido del pueblo elegido halla su verdadero lugar. Allí, tras la disolución de aquella unidad fallida y soberbia, Dios reactiva el sentido de la unidad de la especie humana. Este es el punto. Hay un momento de la historia en que Dios activa, de nuevo, cum vero inscrutabili sapientie divina platuisse. Cuando le gustó, ¿cómo se conjuga este verbo? Le plugo. Repetiré que suene un poquito. Le plugo, y lo tengo escrito. Le plugo a la inescrutable sabiduría divina esa reactivación de la unidad. No hay aquí un descendere como castigo. Con el sentido de la simetría se pone en marcha otro proceso. Ahora se trata de iam aliquo superiore gratia seulumine illustrare, egentem agentem quadam modo segregare. Esto es, ahora de lo que se trata es que con una luz y con una gracia superior, abundante, se separan gentes de gentes. De entre los 72 pueblos, segregó a uno con una gracia y una luz más fecunda. El motivo no era por bendecir de forma sustancial a ese pueblo. El punto es decisivo. Esta segregación era solo un medio para preparar lo fundamental. Ut tempus universalis redentionis instare. Se trataba de la inminencia de la redención universal. Y eso es lo que la segregación debe preparar. Segregar era algo parecido a un retiro ascético, purificador, que preparaba para el tiempo futuro. Ese tiempo era el nacimiento del Redentor del mundo, por el que desde la pluralidad política instaurada desde antiguo debía surgir una unidad universal como salvación y redención. Por tanto, una unidad espiritual sobre la base de la pluralidad política que no había sido cancelada. Como vemos, la historia judía tiene sentido, no desde la segregación del pueblo judío, sino desde Cristo, el nuevo Adán, para mantener los paralelismos y las simetrías de la Biblia. La segregación es solo un medio propicio para la inminencia del nacimiento de Cristo. Y por tanto es la estructura trinitaria la que rige la filosofía de la historia. Por eso Agustín es tan influyente en Cartagena y lo será en la cultura castellana del siglo XV, que se traduce el Enquiridium, se traduce una serie de obritas, la doctrina cristiana, y que circula, yo he contado, desde la primera, que es un incunable, 1489, hasta 1520, hay al menos que yo conozca 5 o 6 ediciones, que no es poco. Con esto se impone ante Cartagena la tesis de que toda la Biblia es cristocéntrica. Dios segregó un pueblo grato para que desde él naciera Cristo. Esto es, para que Dios se hiciera hombre en un pueblo grato a Dios de entre aquellos que habían escindido la maldición de Babel. La circuncisión fue la señal de que Dios se haría hombre de entre uno de ese pueblo. No era causa de justificación. Aquí hay comentarios en los que Cartagena casi se aproxima a Lutero. No es causa de justificación, sino señal de la justificación que venía. Porque la causa de la justificación, y aquí Cartagena es moderno, es Cristo y la insondable justicia de Dios. El comentario de Cartagena al Salmo, júzgame tú, Dios mío. Esto significa que Dios, como pueblo predestinado y figura de todos los posteriores predestinados, no tiene mérito alguno.
Moisés fue expresamente consciente de esto al recordar que no te dio en posesión esta tierra por tu justicia. La elección es fruto de una insondable disposición, no de mérito de las obras. No es que Dios mira las obras de Judá y lo elige como pueblo. No tiene nada que ver con esto. La razón será la propia de la teología moderna, estrictamente luterana, cuia aeternitatem voluntatis divine nil es quod precedere posse. La voluntad de Dios es absoluta. No puede precederle, que esté estudiándonos a quién concede la gracia o a quién no, para entonces darle la gracia. No. Dios expresó su singular en amore, certe carni, a cierta carne. Y este cierto y singular amor a la carne no era por amor a la carne en sí misma. El motivo por la que lo eligió como carne, el Dios hombre, no era carnal, ni procedía de su materialidad. No era un amor carnal y humano, nos dice, sino derivado del hecho de que era una carne que divina precepta inmiscuit, una carne que encarnó los divinos preceptos, que asumió los divinos preceptos. Era el amor a una carne espiritualizada por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de los divinos preceptos. Se trataba de la cualidad moral de esa carne, de su purificación espiritual. Puesto que de ella había de nacer el Salvador universal, la ley que purificara la carne ya tenía que ser universal. Este punto es decisivo. Moisés lo expone en Deuteronomio 4, 7, 8 al hablar de universal en legem. Quan ego proponan odie ante oculum vestros. Yo os propongo ante vuestros ojos una ley universal. Pero a esa ley universal, dice Tomás, y lo cita en la segunda cuestión, en la segunda, 98.5, a los preceptos de la ley de la naturaleza le añadió algunos preceptos ut propia, como propios. Todo esto fue una concesión graciosa para que el pueblo judío tuviera alguna nota de santidad, una razón suficiente para que Cristo naciera de él. Y en efecto, para Cartagena el pueblo de Israel es virtuoso, en el sentido en que se dice que los monjes son virtuosi, eran eni, quasi cuidan religiosi, etcétera, algo así como religiosos entre las demás gentes. Se trata de una especial santificación entre las gentes. Insistiendo en esta línea paulina de Gálatas, Cartagena dice: la elección no fue por los merecimientos de Abraham, nec hoc propter meritum Abrae, sed eis gratuita electione. Su pureza y santificación fue consecuencia de la elección, no su pureza y santificación causa de la elección. La elección fue por la preparación del nacimiento de Cristo, el que trascendía la elección, no por la continuidad esencial y sustantiva de la elección misma. Esto no, obviamente no puede gustar a Netanyahu. ¿Cómo le va a gustar a Netanyahu, Cartagena? No puede gustar a Netanyahu. Aquí se detiene la interpretación del mito cristiano de Cartagena, cuya conclusión es la autotrascendencia de la centralidad del pueblo judío. Más allá no se puede ir. Me dice: "Ac enim secreta divina, ac hominibus et sibi non possum, nec etiam inquirienda sum". Aquí tenemos que callarnos, no se puede. Que es exactamente lo que va a decir Calvino acerca de la predestinación. No, aquí tenemos que callarnos. Sin embargo, lo decisivo es que la finalidad aspiraba a recomponer la unidad de la especie humana, por referencia al segundo Adán. La segregación fue así, temporal. La filosofía de la historia, la finalidad de Cristo era justo superar toda diferencia según la carne y volver a aquella unidad previa a Babel, una unidad que no podría ser la de Babel. Esta era política y soberbia. Pero ahora se trataba de una unidad de la regeneración espiritual, unitas espiritual y regeneración. El medio de santificación universal, sin embargo, no podía ser diferente. Se trataba de la misma ley. Aunque ya estemos en los tiempos de la gracia plena,
no de la elección, pues el nuevo Adán no tiene pueblos elegidos. La ley es la misma. La perfección de la nueva época es que une a la gente, aunque no tenga unidad política, ni unidad de pueblo. La caridad, como vínculo exclusivamente espiritual, es más perfecta que la vinculación carnal. Pero como vamos a ver, no deja de tener consecuencias carnales. Este punto me parece decisivo. Los dos testamentos tienen la misma ley. Citando a Orígenes, en Números, Cartagena recuerda que Evangelii veritas in lege et fundamento legis inititur evangelium. La verdad del Evangelio está en la ley. La única novedad, la única diferencia es intelligentiae novitate. Una novedad de la inteligencia. La novedad de la conciencia. Aquí, obviamente, Cartagena ya le confiere la máxima autoridad a las propias expresiones de Cristo, en el sentido de haber venido a cumplir la ley. Y los profetas, pues solo por él, tienen sentido todo lo que dicen la ley y los profetas. 3. Cuerpo místico. Ahora bien, ¿cómo se configura esta unidad espiritual? En modo alguno imperial, que asume la pluralidad de naciones y pueblos. ¿Cómo se consuma el carácter puramente temporal de la elección de Israel? Este es el punto decisivo. Pues en modo alguno en el proceso mismo de trascendencia, la tarea de Israel es menor. Atención a esto. Por eso hablamos de una autotrascendencia en la que el pueblo judío es activo y dirigente. Dirigente. Por supuesto, lo primero es aceptar que trascender la segregación es la meta. Este es el momento paulino de Cartagena. Se debe llevar esa ley nuevamente interpretada a las demás naciones. Esta visión paulina solo puede brotar y forjarse desde el pueblo judío mismo. Solo el judaísmo se autotrasciende y solo si se autotrasciende la humanidad se salva. Los judíos se disponen ellos mismos a trascenderse como pueblo elegido, manteniendo su misma ley perfeccionada desde una nueva interpretación. Se disuelven para continuar siendo Israel. Como dice el primer teorema, con Cristo, en ese autotrascenderse, el pueblo de Israel se salva. Cartagena dice, sin embargo, que ahora es un Israel spiritualiter intellectis, e per Christum perfecte impresi. Un Israel espiritualmente comprendido y llevado a la perfección por Cristo. Pues Cristo transforma su intelecto y su mente, perfeccionándolo. Por supuesto, esto tiene que ver con la culminación del sentido de la Escritura, que es todo el preparativo de Cristo, y en este sentido, como he dicho ya, cristocéntrico. Por eso, esta racionalización es inseparablemente moral e intelectual. En esa transformación los judíos comprenden con claridad lo que antes veían en forma figurada y lo dan al mundo en su verdad intelectual. Y es que el nuevo Israel ya no es el de la carne, sino la unidad espiritual de todos los pueblos. En esa transformación tiene lugar la coincidencia de lo que ya estaba y de lo que todavía no ha venido. El sentido del reino cambia. Es una transformación espiritual fruto de una iluminación en plenísima. Esa luz ha cristalizado desde la propia escritura, pero ahora se expande como novedad intelectual para todos los pueblos. No podemos dejar de observar aquí el verdadero origen de la centralidad de la noción de iluminación en la cultura religiosa castellana. A pesar de sus muchas interpretaciones y variaciones, mi interés se dirige a otro aspecto de la cuestión. Por supuesto, Pablo había usado la metafórica del olivo para describir este proceso, metáfora que Cartagena comenta con suma capacidad, mostrando todas sus caras y ángulos de continuidad y de ruptura. Es el mismo olivo de Israel el que vive. En él se injertan otros pueblos e incluso otras ramas desgajadas del mismo olivo que vuelven a su origen. Solo un olivo, entonces, pero nuevo y viejo a la vez.
Por supuesto, como todo depende de la escritura, Pablo y Cartagena con él señalan la prioridad de la raíz. No eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz a ti, recuerda Romano. Sin escritura no hay Cristo. Este es el punto. Pues Cristo es su verdad. En todo caso, unum populum novum creari, que crea un nuevo pueblo. De todos los fieles católicos, ahora son llamados con razón israelitas. Este nuevo pueblo incluye a todos los elegidos, omnis electus includi populum. Y todos son israelitas en sentido místico. Aunque en el olivo haya también israelitas, en sentido carnal. En estos casos, sensu mysticum, carnali propagini conjuncserum. El sentido místico y el carnal se dan juntos, coinciden. Pero Cartagena está interesado en un proceso más concreto que este injerto paulino. Y eso es lo que me interesa señalar. El sentido místico del nuevo pueblo es superior al carnal. Esta es la premisa. Y esto significa que es suficiente para permitir matrimonium justa sanctionis canonica. Permite el matrimonio canónico. Esto es lo que se debe concretar. Pues haciendo pie en un pasaje de Salomón, Cartagena expone el proceso de trascendencia del pueblo de Israel de la carne hacia ese espiritual de forma concreta como un camino que debe realizarse sobre la faz de la tierra. El sol, dice, girat per meridiem efflectitur ad aquilonem lustram universa. Este giro del camino del sol determina el sentido de la historia como historia de la iluminación. La luz de la luna, de la escritura, luz artificial del fuego de los pueblos, da paso a la luz universal del Evangelio porque es extensa y nítida a la vez, capaz de iluminar a los habitantes de la zona norte, paralizados por un inmenso frío y marchitos por la densa niebla de la oscuridad. Exactamente como los griegos representaban a los humanos anteriores a Prometeo. Hay sarcófagos fantásticos de cómo se representan a los humanos antes de la venida de Prometeo y es exactamente aterido de frío. Esta exposición metafórica poco a poco se concreta. Estos pueblos del norte, ciertamente, son belicosos y ocupan espacios extensos. Para Cartagena representan el sexo masculino. Son los pueblos gentiles, pero son algo más. Esos pueblos del norte son militares que abandonan sus tierras, se convierten en nómadas, traspasan los límites de sus patrias, solent enim fili estradomus parentum et etiam provincias patrie proprie vagari. Con claridad vemos aquí descritos a los pueblos germánicos, a los godos, Son los que portan el principio político, los portadores de la fuerza, el poder de los emperadores y los reyes dotados de milicia. A ellos se les debía incluir en el nuevo Israel espiritualizado. Y esto ya tiene otro sentido. Pero la forma de espiritualizar a estos pueblos es algo más que un proceso espiritual. Esto es así porque el Israel carnal representa el principio femenino. Filie vero judaicum populum designavum. Ellas permanecen en casa, dentro de los límites de la tierra prometida. A la metafórica del olivo le subyace la que deja atrás la representación de la diáspora y percibe a las hijas de Israel estabilizadas en su casa. La imagen de la Jerusalén celestial ha hecho perder la nostalgia de la Jerusalén terrenal. Así que esto no puede gustarle tampoco a Netanyahu. Así que el propio mestizaje de los matrimonios mixtos del que surge un único pueblo debe darse entre las hijas de Israel que se casan con los rudos
pueblos del norte, con su potencia militar. Ahora, el vínculo de la caridad permite los matrimonios mixtos santificados canónicamente. Esa es la cuestión. La participación en el bautismo hace olvidar los preceptos de la exclusividad, de la relación carnal a los miembros del propio pueblo. Ahora la gracia, por la gracia de la fe, se configura la indeterminabili unitate. Así surge un pueblo nuevo, unitario. En la medida en que ha sido unido por la fe, no construirá la Torre de Babel, sino que aspira a la Jerusalén celestial. De esta manera, Cartagena vio lo que estaba pasando en la Castilla del siglo XV, a la luz de lo que había logrado realizar el cristianismo primitivo con la predicación de Pedro, Pablo y los gentiles. Pero lo concretó mediante un soporte carnal de matrimonio que concretaba la metafórica del injerto del mismo olivo. La clave del asunto es que el nuevo pueblo ya no se podrían hacer distinciones genéricas, colectivas. Ya no hay pueblos ni naciones segregadas, distinguidas por la filiación. Con toda claridad, Cartagena dice que tras Cristo solo secundum propia opera segregati bonorum aut malorum filiationem accipium. Después de Cristo, solo se puede hacer una discriminación, solo se puede segregar por las buenas o malas obras, según las propias obras realizadas. Y poco más adelante asume que solo es imitazione morum homines debere discernere. Solo por el cumplimiento de la moralidad se pueden establecer distinciones entre los seres humanos. Desde la responsabilidad singular, no desde la pertenencia a un pueblo. Ese es el fundamento de la racionalización moral de la que estamos hablando, pues sitúa en el centro de la agencia a la personalidad. Sin embargo, parece que exista un par de inconsistencias en el argumento de Cartagena, porque primero, como decías tú esta mañana, ¿no?, las inconsistencias que se le pasan, ¿no?, porque esta ponderación de las obras choca con su tesis de que fides enim principaliter attendendam est. Y segundo, que sin embargo Cartagena parece aceptar el dicho paulino de judeo primum, el judeo primum de Romano. Y tercero, que esa fusión de pueblo es mística y cristiana, pero al ser obra de matrimonio es también política. La inteligencia de Cartagena, que es sinuosa, ¿no?, sin embargo, se empeña en superar estas inconsistencias. Ante todo, se atiende principalmente a la fe, porque esta es la que caracteriza a la comunidad. Las obras solo diferencian a los singulares. El primado del hebreo no solo es porque se ennoblece la fe con la carne israelítica, con decorari per ilam, dice, sino porque da honor y gloria entre omni operanti bono, es el primum judeum, porque son los primeros que han operado bien, que han actuado bien. Se trata de una distinción singular entre los que obran bien, no una distinción que mantenga la segregación de pueblos. En suma, para Cartagena el israelita sería grato a Dios según la carne y fiel según el espíritu, pero solo si obra bien. Sin embargo, esta intensificación me parece retórica, un argumento adicional para los que no quieren reconocer la plena integración de Israel de la carne en el cuerpo místico. Esto va dirigido, obviamente, de una forma proselitista. La tesis relevante es la que se deriva de la centralidad del sentido místico del cuerpo formado por la caridad. Comentando la epístola octava de Gregorio Eulogio, en ese pasaje que dice meus honor et fratum meorum solidus vigor, donde se expone que el verdadero sentido del cuerpo místico es que la libertad y el honor de mis hermanos, de los demás, funda el honor mío, el honor de cada singular. Cartagena expone su tesis definitiva. El honor y la dignidad han de reconocerse secundum personarum qualitate. Y esto significa según las particulares preeminencias est dotes. Lo decisivo es que toda generali diferencia ha dejado de tener lugar, cumpliéndose en este sentido la autoridad de la Escritura. Y es decisivo
que esta cualidad personal es sobre todo no la superficie de la carne, sino el cordis íntima, el interior del corazón. Como el reino de los fines de Kant, el cuerpo místico es una reunión de intenciones. Pero esa reunión de intenciones debe implicar algo material. Y así Cartagena continúa con el asunto del injerto, justificando la necesidad de los matrimonios mixtos. Cuarto y fin, cuerpo místico, el arquetipo Cristo. Lo decisivo es que ese cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo, tiene que imitar al arquetipo sobre el que se funda. Aquí el platonismo, tan querido por Cartagena, de Chembrio, rige la exégesis de la Escritura. No cabe duda de que el isomorfismo entre Cristo y los cristianos se basa en el mandato de la limpieza de corazón. Claro. Cristo es el segundo Adán porque tras él surge un nuevo género humano. Claro. Ese nuevo pueblo emerge per spiritualis nativitatem et innocente et immaculato secundum Adam Cristo Domino nostro spirituali, emanentes unum populum constituente. La clave es que se trata de un nacimiento espiritual del que emana el sentido constituyente de un pueblo. Cartagena así se coloca en una teología del espíritu como vínculo constituyente del cuerpo místico. Ahora bien, esa emanación espiritual, el spiritualiter emanantes, esa emanación espiritual procede de Cristo. Y sin embargo, la cabeza de ese cuerpo místico según la carne fue fruto del mestizaje. Esto es importante. Cuerpo místico uno, sí, pero mestizo. Este punto resulta definitivo para comprender la necesidad de la imitación del arquetipo para el pueblo que procede del Espíritu. La tesis es extraordinaria. Ipse Christus Jesus ab unum tamen ab utroque populo secundum carnem origine traji. Cristo es, según la carne, trae su origen de uno y otro pueblo. Cristo es un mestizo, según la carne. Y el cuerpo místico del pueblo que funda espiritualmente, si quiere imitarlo, ha de serlo igualmente. No solo es que nadie debe ser segregado como pueblo, sino que se debe promover por imitación de Cristo el mestizaje. O dicho de otra manera, solo a través del mestizaje carnal, el espíritu realmente se hace fuerte y funda el cuerpo místico. Solo el mestizaje tendrá en cuenta la dignidad de las personas en tanto singulares justificados por la fe. Aquí el saber bíblico de Cartagena se impone analizando el formidable pasaje de Ruth, ¿no? Populus tus, populus meus, et Deus tus, Deus meus, quae terra te morientem susteperit, in ea moria libique locum accipiam sepultura. Esto es lo que dice Ruth al entrar al pueblo de Israel. Se trata del juramento de unión e integración en el pueblo de Israel de una extranjera. Pero no solo fue Ruth, también Rahab, como dice Hechos 11:31, se integró en la fe de Israel siendo de otro pueblo. Lo decisivo es que estas extranjeras, una de Jericó y otra de Moab, se integraron en la sangre que dio lugar a David, que por tanto cargó con la mistura sanguinis. El acceso a la fe de Israel carnal y del Israel espiritual permite consumar matrimonio fidelibus, matrimonio entre los fieles. Por eso Cartagena subraya, no se trató solo de que fueran acogidas unitatem populi, sed etiam ad aquenitatem conjugi, a la igualdad de cónyuge. Cartagena muestra mucho interés en todos los momentos de la escritura en las que se señalan los elementos del mestizaje. La relevancia de este hecho reside en que se aplica de forma especial a la tribu de Leví. Le da un giro de tuerca adicional, porque se aplica especial a la tribu de Leví, que era la tribu de la que procedía el propio Cartagena, cuyo padre se llamaba, cuando era rabino de Burgos, el Lomo Leví.
En efecto, citando el prólogo Incantibus de Orígenes, recuerda la condición existente, eminente, de los sacerdotes levitas, y basándose en Ambrosio de Patriarchi, afirma que en realidad a este carácter superior de la tribu de Leví debe Israel su unidad. Este punto es muy importante, pues per asmistionen generis Levi et Judá tribus juntae sunt. Por la mezcla de las tribus de Leví y de Judá, las tribus se juntaron, se federaron por este mestizaje. Esto les lleva a decir a Cartagena que María, estamos en el pueblo de María, esto es una fundación estrictamente conversa, por eso Quevedo odiaba tanto la centralidad de María, su antisemitismo brutal. Esto le lleva a decir a Cartagena que María procede tanto de Judá como de Leví. Desde esta interpretación de la escritura metafórica anterior de las hijas de Israel, que permanecen en su tierra y que dulcifican con su sentido de las cosas la violencia de los hombres del norte, esos godos nómadas entregados a la milicia, esos Álvaro de Luna, esos militares indisciplinados, adquieren un sentido mucho más concreto. En el subtexto de Cartagena no solo se trata de los conversos no sean distinguidos como pueblo, ni de que se mantenga su genealogía según la carne como israelita, sino que se debe imitar según la carne a la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia con un mestizaje expreso y necesario para la configuración y fortalecimiento del espíritu del cuerpo místico del nuevo pueblo. Cartagena así pronunció la palabra que la cultura castellana aplastó y Marquillos rechazó con violencia, mistura sanguinis. Que Castilla aplastara esto, es una catástrofe histórica, infinitamente más grande, que si se hubieran perdido todas las relaciones de Vittorio, que finalmente eran argumentos universalistas, que podían darse en París o en Milán o en Roma, pero que no tenían nada de relevante para la historia española. Este es el principio que se quiere imponer desde el arquetipo de Israel y desde el arquetipo de Cristo. Pero es preciso subrayar que este arquetipo implica que las gentiles que se mezclaron su sangre con la de Israel no se las tuvo por indignas para ad principium connubium assumere. La consecuencia radical de la mistura sanguine fue la seminum mistura, la mezcla de los semes, con toda la franqueza del mundo. Se trataba de fundar la posibilidad de matrimonios mixtos, como he explicado. Sin embargo, es muy importante el detalle que apunta Cartagena. Lo subraya porque le produce devota admiración. Y es que se trata de que el principio de mestizaje reposa sobre las mujeres. Virum tamen nullum. Ningún varón. Sí, acabo. El motivo es que en los mestizajes arquetípicos la providencia no quiso, es importante, que la señal de la circuncisión se interrumpiera. Al no estar sometida, es el orgullo del que hablaba el anterior, ¿no? La circuncisión no se interrumpe. Al no estar sometidas a esta señal, se permite el mestizaje con la mujer. Lo interesante es que de este modo autoriza también el mestizaje de las mujeres judías. Ellas también sin circuncisión. De este modo se invirtió el argumento del Viejo Testamento en el Nuevo, de autorizar el mestizaje de mujeres gentiles con el pueblo de Israel, se pasó a autorizar el mestizaje de las mujeres de Israel con los gentiles. Esta inversión es muy importante, porque muestra que Cartagena estaba autorizando el mestizaje de las sefarditas castellanas con los nobles gentiles. La autopercepción aquí es que Israel puede entregar sus hijas a gentiles tanto como casar a sus hijos con circuncisión con sus mujeres. Mestizaje sí, pero basado en la mujer. El sentido de toda la posición se descubre cuando recordamos la dualidad entre el principio masculino de los godos y el principio femenino de Israel. El mestizaje que aquí se descubre es muy concreto y va más allá de las abstracciones paulinas de la metafórica del olivo. Se trata de un mestizaje del pueblo godo y el pueblo sefardita, de la única vía
de unidad de los pueblos, del austro y de Aquilón, realizado a través del principio femenino. Este detalle, que nos revienta a las épocas más arcaicas de la humanidad, al introducir el sentido originario del tabú del incesto, casar con mujeres de otra, tienen ahora una dimensión providencial que Cartagena expone de manera muy clara. Infirman enit eligit ut fortia quaeque confundere. Eligió la debilidad para confundir la fortaleza. Sin duda, el programa de pacificar Castilla, de reducir la violencia de la nobleza goda y asentar un cuerpo místico como un foedus pacis, una federación de paz, y un pactum sempiternum. Esto explica el programa del mestizaje de los conversos castellanos y su ponderación de la ascendencia judía del propio Fernando el Católico, ni más ni menos, por el origen de los Enríquez y la Paloma, la vieja. Pero sobre todo mostrará el carácter mestizo de toda la aristocracia castellana, tal y como se impondrá en el libro del cardenal Mendoza y Bobadilla, Tizón, de la nobleza española. Era inevitable que cuando Cartagena acabe de exponer esta teoría del mestizaje, regrese a la túnica unitaria del cuerpo místico, rasgada por la sentencia de Martillo, recordando que incluso los milites que asistieron a la muerte y a la crucifixión de Cristo, reconocieron, ellos los milites, que no podía rasgarse esa túnica. Era un llamamiento preciso a la nobleza militar castellana para que no siguiera a Martillo. Un llamamiento directo. Sí. Pero lo decisivo en la autopercepción de los líderes de Sefarad es que ellos, pertenecientes a la descendencia de Leví y de Judá, mirar las señales permanentes de la flor de lis entre las estirpes conversas españolas, sefarditas. Ellos eran los sacerdotes legítimos y que, situados exactamente en la misma situación histórica de los primeros cristianos, mientras todavía vivía la Virgen, son los que tienen que predicar el auténtico cristianismo entre la nobleza goda castellana, gentiles, en todo su esquema vital, carentes del espíritu del cristianismo real. La misión de los conversos en la constitución de este cuerpo místico castellano, en tanto cuerpo fundado en el pacto de paz eterna, no era sino lograr un cristianismo digno de ese nombre, capaz de pacificar a una nobleza goda, que se autopercibía como goda, atención, porque ellos se percibían como goda, gentil. Por eso, conforme avanza la exposición, Cartagena no cesa de recordar toda la metafórica del lobo que cohabita con el cordero y que el leopardo, y ese leopardo que se acuesta con el cabrito, una vez más invocando lo que luego en Walter Benjamin va a aparecer como lo que va a traer el reino mesiánico. Se trataba de un pacto de sangre y que permitiera que en una misma iglesia coexistieran el lobo de la milicia goda, desenfrenada y belicosa, con el manso pueblo de la ley mediante un verdadero cristianismo. Effrenatam, dice, effrenatam bellicositatem, y inmoderada, desenfrenada, gentilium, et extrenuitatem armorum, y la hostilidad de las armas, mansuetudine populi legali, con la mansedumbre del pueblo de la ley. Se trataba de reducir las ferocitas, de tal modo que se produjera una mutación, fijaos, emplea el verbo muto, hacia la mansuetudine davídica. Sin embargo, no cabe duda de que esa mutación solo es posible si aquella mansedumbre davídica gobierne la fiereza de la aristocracia militar, en la medida en que es la única que puede gobernar, atención, aquí volvería al primer punto de mi exposición, racionalización, subtemperamento rationis,
no subtemperamento armi o armibus. La autopercepción de las élites conversas, así era la de proporcionar un agente de gobierno, dada su mayor racionalización. Y así se pronunciaría la única sentencia cristiana, tan contraria a la del gentil Marquillos, la de muerte a la enemistad, que representa Cristo. En la autopercepción de los conversos, por tanto, ellos eran los verdaderos portadores del nombre de cristianos y lo eran por su nivel de racionalización intelectual y moral. Eso fue lo que la nobleza militar de autopercepción goda no pudo aceptar jamás. Todo lo demás de la historia hispana, a lo que tú aludías posteriormente, fue consecuencia de este hecho, no fue consecuencia de la muerte de el valido, porque después de él había venido otro, y de hecho vinieron otros, perfectamente godos, sabemos, los dos validos que se van a disputar el reinado de otro rey, débil, como es Enrique IV, porque sencillamente, como tú has explicado esta mañana, con este tipo de gente los reyes no podían ser sino débiles, completamente débiles, que era lo que buscaban esas élites godas. Por eso, la verdadera catástrofe de índole intelectual y cultural de nuestra historia tiene que ver con la vergüenza cultural e histórica de que este libro se haya conocido en castellano en las postrimerías del siglo XX. Pero finalmente tenemos que darle las gracias a nuestros queridos amigos, profesor Fonseca, profesor Ron, de haberlo puesto a disposición de todos nosotros, porque como dicen los viejos rabinos, para Dios el tiempo no cuenta. Siempre podemos estar, en cualquier modo, en condiciones de realizar estos ideales que quedaron durante 5 siglos desconocidos en la historia española.